Todo en común. 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 Un espacio de diálogo y compartir ciudadano. Buen día, un saludo cordial desde acá, desde el programa Todo en Común. Siempre nosotros colocando para ustedes algunos temas que tienen que ver con el desarrollo del país, en este caso también con el desarrollo de América, y vamos a conversar sobre un tema donde la participación de los jóvenes, de hecho, es muy importante porque estuvieron presentes, representando diferentes organizaciones, estuvieron presentes en la previa, digamos, a esta cumbre que hubo de presidentes el 13 y 14 de abril sobre la gobernabilidad y la lucha contra la corrupción. Pero los jóvenes estuvieron el 11 y el 12, y sí, hasta un día antes del inicio de esta cumbre, tuvieron un foro de Jóvenes de las Américas, donde lograron hacer una declaratoria, de hecho, que tiene mucha vinculación con las propuestas, las intenciones, los análisis que hacen los jóvenes respecto a lo que pasa en América, y también cómo se plantean algunas propuestas concretas para que los presidentes, aquellos que toman las decisiones, puedan tomar en consideración. Por eso, el día de hoy vamos a conversar justamente sobre qué pasó en este foro de Jóvenes de las Américas y qué propuestas hubieron y cuáles fueron los puntos fuertes que se señalan en la declaratoria final. Y para eso hemos invitado a Rosario Díaz Garavito. Ella es abogada y fundadora de Millennial Movement, que está, digamos, siempre actuando en una propuesta de desarrollo y que también tiene vínculos con la ODS y la Agenda 2030. Rosario Díaz, bienvenido al programa Todo en Común. Un gusto tenerte acá. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Sí, vamos a empezar primero conversando, ¿qué te parece? Antes de entrar al tema propiamente que es el Foro de Jóvenes de las Américas, la propuesta declaratoria, a reconocer o a conocer un poco más sobre The Millennial Movement, cual tú eres fundadora. Sí, bueno, The Millennials Movement es una organización de sociedad civil liderada en este momento por jóvenes, cuya misión es involucrar a los ciudadanos y otros actores sociales en el desarrollo sostenible local, ¿no?, en su comunidad. Entonces, nosotros trabajamos diversos proyectos de construcción de capacidades, que son proyectos que transmiten o facilitan herramientas para que otras organizaciones o ciudadanos puedan involucrarse de una manera mucho más educada en este proceso. También tenemos campañas en redes sociales directas o intervenciones también directas en universidades. También lo que hacemos es promovemos muchos espacios de participación ciudadana, consultas, encuestas, y es casi por eso por lo que nosotros llegamos a hacer una alianza con el Young American Business Trust, que fue la organización encargada de la organización del Quinto Foro de Jóvenes de las Américas. Sí, cualquiera puede pensar que en el Foro de las Américas llegaron los jóvenes justo para la reunión del 11 y el 12. Pero también es bueno comentar que este es un proceso que se ha desarrollado 7 meses antes en diferentes países con diferentes modalidades, ¿no? De acá, me gustaría, Rosario, que nos cuentes cómo ha sido ese proceso previo para que ustedes lleguen como representantes de la voz juvenil. Sí, de hecho, este es el quinto foro. Eso quiere decir que desde hace ya aproximadamente 10 años es que el Young American Business Trust viene desarrollando estos espacios para juventud en el marco de las cumbres de las Américas. En este quinto foro se iniciaron las acciones aproximadamente mediados del año 2017, donde se lanza una convocatoria para que los jóvenes, independientemente si están organizados en organizaciones de sociedad civil, si son emprendedores, jóvenes académicos, estudiantes, pudiesen organizar diálogos en sus comunidades, en los diferentes países de las Américas, ¿no? Entonces, con el objetivo de que en estos diálogos los jóvenes, en el marco de la temática de la cumbre, que era gobernabilidad democrática frente a la corrupción,
pudieran recoger aportaciones de los jóvenes de su localidad, ¿no? También posicionamientos o de repente inclusive propuestas que puedan ser luego elevadas en un proceso a un espacio nacional y luego a la instancia internacional o hemisférica, que fue el foro del 11 y el 12 de abril. Sí, entonces este ha sido un proceso no solamente de elaboración de análisis y de propuestas, sino también de reencuentro, de identificar que hay fuerzas, que hay organizaciones que están apostando a lo mismo, ¿no? Entonces, en esa experiencia, ¿ustedes cómo se han sentido? Porque una cosa puede ser, pues, uno pensar, pues, están los eruditos ahí pensando y planeando propuestas, pero también hay un asunto de decir, oye, mira, en Ecuador, qué sé yo, en Bolivia están haciendo algo que también nos junta en esta onda de la gobernabilidad democrática, ¿no? Bueno, creo que lo más interesante en todo el proceso para nosotros fue identificar que como jóvenes nosotros tenemos una agenda en común. Somos generalmente un grupo invisibilizado o que de repente somos tomados como objetos de o beneficiarios de ciertos espacios o ciertas políticas, pero no como actores relevantes. Y ahí está, creo, la importancia, Rosario, de que este espacio es casi como el espacio cumbre de la visibilización de la voz juvenil, ¿no? Del pensamiento juvenil y de la fuerza juvenil. Sí, además que fue un espacio súper abierto y participativo. Lo que fue interesante es que al menos en la región de las Américas, e inclusive en Perú, que Perú tuvo la mayor participación de jóvenes en estos diálogos previos o preparatorios, es que habían jóvenes que llevaban diversas banderas. Jóvenes que estaban, como te decía, organizados en organizaciones de sociedad civil, jóvenes que pertenecían a partidos políticos, jóvenes LGTBI, jóvenes afrodescendientes, jóvenes indígenas, jóvenes estudiantes, jóvenes emprendedores, jóvenes empresarios. Entonces, la diversidad de los jóvenes, no solo por los grupos, sino también de repente por ideologías. Por ejemplo, en el foro del 11 y el 12 tuvimos delegaciones de países que de repente ideológicamente o políticamente tienen una lucha marcada, pero que al final por lo que se abogó durante todo el proceso fue por el consenso entre jóvenes, por una agenda de juventud que pudiese poner la problemática de la juventud sobre la agenda pública, o al menos la agenda en la Cumbre de las Américas. Claro, diferentes organizaciones de 34 países y 200, más o menos 200 representantes ahí en el foro, ¿no? Sí, nosotros tuvimos en el foro aproximadamente 205 delegados, quienes fueron seleccionados porque tuvo un proceso de postulación, ¿no? Entonces, estos 205 jóvenes representaban a sus organizaciones y son muchos de ellos quienes estuvieron involucrados en todo el proceso. Inclusive muchos de ellos fueron nominados por sus propias organizaciones para que lleven las contribuciones de sus comunidades. Adicionalmente, nosotros tuvimos el segundo día, que fue el 12, la participación de observadores, que fueron jóvenes que querían participar del espacio, de repente no estuvieron tan involucrados, pero que se les dio la oportunidad de que participen del foro. Sí, en sí creo que era una experiencia concreta de democracia, ¿no? Es decir, el proceso de estos que inicia el año pasado con estas consultas a nivel presencial, estos pequeños foros que también se suelen hacer en las diferentes localidades, ¿no? La parte virtual, creo que fue el ejercicio para llegar, digamos, con las representaciones, un ejercicio democrático, digamos, en vivo, ¿no? Y así en concreto. Ahora, entrando ya, Rosario, a propiamente el foro y sus acuerdos y la declaratoria que sale. Ustedes logran hacer un documento, una declaratoria final, que está vinculado a esos tres grandes bloques que se trabajan en la cumbre, es decir, tanto los presidentes que han vivido de 34 países, ¿no? Es decir, representantes y presidentes. Quisiera que vayamos desdoblando cada bloque. Es decir, primero vamos a decir que fueron el bloque de gobernabilidad democrática y corrupción, luego corrupción y desarrollo sostenible, y tercero, aspectos de cooperación institucional e internacional y alianzas públicos-privadas. Sobre la gobernabilidad democrática y corrupción, ¿qué señalaron ustedes en la declaratoria? Bueno, en la declaratoria creo que de manera inicial existe un posicionamiento de los jóvenes frente a la corrupción. Nosotros identificamos a la corrupción como un antivalor
un antivalor que nos está afectando a todos, un antivalor que tiene un opuesto que es la ética, que es la justicia, que es la transparencia, y sí hay un reconocimiento como este fenómeno como el causante de muchas de las problemáticas en la región y que definitivamente nos afecta a los jóvenes. Claro. Ahora, el tema de la transparencia es casi como el antídoto inicial para, digamos, para la corrupción, ¿no? ¿Cómo ustedes plantean desarrollar estos procesos de transparencia? Es decir, en Perú, por ejemplo, se inició con esta ley, digamos, de que todos los ministerios y instituciones del Estado tengan su portal, ¿no?, abierto al público. Esa es una medida que algunas veces se cumple y algunas veces no. ¿Qué más es posible hacer? Bueno, eso yo creo que también está relacionado con las contribuciones en el diálogo nacional aquí en Perú, y una de las formas en las que nosotros vimos que la transparencia podía ser efectiva o podía ser tangible era que no solo era el tema de tener plataformas abiertas, sino que estén actualizadas, sino que el idioma sea un idioma accesible para las personas, y que también pensemos en aquellas poblaciones que no tienen acceso a este tipo de plataformas, porque en el área rural, por ejemplo, hasta hace unos años, según INEI, solo el 4% de población rural tenía acceso a Internet en sus casas. Entonces, ¿cómo es que utilizamos otros espacios como las radios comunitarias, como las organizaciones de base, para que sean estos espacios de transparencia o que generen o hagan efectivos estos espacios de transparencia, pero a través también de mecanismos de participación efectiva? Claro. Ahora, este tema de la transparencia no es pues solamente el uso del medio, ¿no? Yo planteo, o digamos, no sé, espero tu comentario ahí. Una cosa que sí, es un antídoto a la corrupción, la transparencia, pero tal vez el antídoto poderoso, digamos, el antibiótico poderoso, tendría que ser la educación ciudadana, ¿no? Es decir, con una propuesta ética profunda ahí, ¿no? Sí, de hecho, los jóvenes peruanos, cuando nosotros realizábamos los diálogos, había muchas propuestas para que se retome o se refuercen los cursos de educación cívica en la currícula escolar, ¿no? Que sean como pilares para todo el proceso de formación de los niños y de los jóvenes, y que dentro de estos espacios de educación cívica no solo se nos enseñan cosas como de repente el himno nacional o los héroes del país, sino también que nos enseñen acerca de los espacios o los mecanismos mediante los cuales nosotros como ciudadanos podemos participar, como son los presupuestos participativos, como son, por ejemplo, las consultas, como son de repente estas plataformas existentes, cómo es que podemos accesar. Entonces, es todo una rama de opciones que se tienen que empezar a implementar, pero definitivamente el tema de que nosotros como ciudadanos estemos informados y que esa información nos permita empoderarnos y apropiarnos de los procesos de desarrollo de nuestra comunidad es fundamental para asegurar que los mecanismos de transparencia sean efectivos, y que si no están, que los ciudadanos que estén educados en el tema puedan demandar estos espacios a sus autoridades. Definitivamente eso es clave, ¿no? Porque el asunto ético no es un mecanismo, ¿sí? No tiene que traducirse en una actitud diaria, ¿no? Entonces, bien, ahora, solamente para poner una pregunta que viene de la gente, se decía, ¿no?, cómo en una América donde hay muchas experiencias de corrupción, con presidentes que están incluso involucrados en esta maraña, digamos, de la corrupción, ¿con qué autoridad, digamos, tocar ese tema, digamos, en una cumbre así, ¿no? Eso, obviamente, digamos, en funcionamiento a la cumbre como tal, ¿no? Entonces, los jóvenes han tenido una posición, una idea al respecto, es decir, de este tema, de la legitimidad del tema, tal vez. De hecho, ha sido una experiencia interesante, porque en muchos espacios a nosotros nos ha tocado hablar sobre corrupción frente a, en ese momento determinado, jefes de Estado o representantes de gobierno que están involucrados en actos de corrupción. Entonces, pero creemos que
de repente la primera intención, porque tú sabes que estas temáticas de las cumbres se proponen con mucho tiempo de anticipación. Creo que en un momento determinado no se pensó que se iba a estar en un contexto tal en donde ahora los peruanos consideramos, o la mayoría de personas considera que el mayor mal social es la corrupción. No se pensó, pero que esa elección de tema nos ayudó a nosotros como ciudadanos a realizar contribuciones y posicionamientos sobre un tema que nos aqueja y que lamentablemente existe, pero que lamentablemente, que era necesario tenerlo en la mesa pública y conversar sobre el tema y ver las opiniones y posiciones de los diferentes grupos. Muy bien. Gracias, Rosario, por resolverme esta pregunta. El segundo bloque de conversación en la cumbre fue corrupción y desarrollo sostenible. Ustedes también tuvieron algo que decir ahí en la declaratoria. Ilústranos cuáles fueron los planteamientos ahí. Sí, de hecho nosotros cuando hablamos de desarrollo sostenible no solo hablábamos sobre la Agenda 2030, sino también que todos los esfuerzos que se realizan en pro del desarrollo sostenible de la región estén enmarcados en los derechos humanos, ¿no? Porque es una base para nosotros que los derechos humanos sean respetados en todo este proceso, que las políticas públicas se centren en que las y los ciudadanos puedan decidir su destino, que tengan una vida digna, que tengan libertades políticas, pero también sociales, que puedan ellos acceder a sistemas educativos de calidad. Entonces, en el marco de las contribuciones sobre desarrollo sostenible, también nos enfocábamos mucho en los derechos que nosotros tenemos, como el derecho a la paz, a la educación de calidad, el derecho a la justicia, el derecho a tener mecanismos de participación, el derecho de participar activamente en procesos de juzgamiento de personas que están involucradas en temas de corrupción, hacer seguimiento. Entonces, y no solo eso, sino también cuando hablábamos de desarrollo sostenible, algo que salió dentro de la declaratoria fue los derechos de la naturaleza, a la par de los derechos de los derechos humanos. Sí. ¿No? Es bien importante lo que ustedes han señalado. Cuando yo leía el documento y decía, acá hay una clara mirada, digamos, amplia del tema del desarrollo, ¿no? Porque muchas veces se decía la vinculación desarrollo como opuesto a pobreza. Pero la pobreza no es solamente la parte económica, ¿no? La pobreza también es el deterioro del medio ambiente y los puntos que tú has señalado ahí, ¿no? Ahora, un tema fuerte en América y grande para las encuestas es el tema, digamos, delicado, es el tema de la corrupción. El segundo punto es el tema de la pobreza, ¿no? Pero en el Perú en específico, Rosario, el tema de la pobreza no se explica por la carencia, porque el país, digamos, ha crecido en los últimos años casi, digamos, unos 5%, más o menos en promedio, 4% de manera así regular, ¿no? Pero el tema en realidad es un tema de la desigualdad. Y en el tema de la desigualdad, obviamente, hay pues de fondo el tema ético, el tema de la corrupción, el tema de la discriminación ahí presente, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes esto? Sí, definitivamente la corrupción está muy conectada con el tema de pobreza y las desigualdades, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos, primero que América Latina sí, es la región más desigual del mundo, o sea, no es África. Es América Latina. Entonces, tomando en cuenta aquello, es también identificar aquellos fenómenos que están generando esta desigualdad. Uno de ellos es la corrupción. Y cuando analizamos la pobreza, ya hay un nuevo enfoque que ya no solo mira la pobreza desde un punto monetario, sino estamos hablando de pobreza multinivel, ¿no? Donde, por ejemplo, seguimos siendo espacios empobrecidos si es que salimos a la calle y un carro nos atropella y no sabemos si es que la atención médica que vamos a recibir va a ser una atención de calidad o si va a ser oportuna, si es que nuestros niños van a la escuela y no tienen educación
educación de calidad, si es que de repente en los contextos en las diferentes regiones no aseguran el respeto a la dignidad de las personas, donde de repente tenemos espacios inclusivos, donde la discriminación por un tema de raza, sexo o origen étnico-cultural todavía persiste. Entonces la pobreza ahora se mide en diferentes aspectos, y la pobreza monetaria es otra herramienta de medición que complementa, pero que no es la todo, única. Y no lo explica todo. Ajá, ¿no? y que no, claro, que no lo explica todo. En realidad, digamos, tiene que ver esto con todo lo que atente contra la dignidad de la persona, tiene que ver con pobreza, ¿no? Sí, y el derecho o limitar la libertad de estas personas de poder decidir su futuro, ¿no? En igualdad de oportunidades. No se pide de repente que todos tengan exactamente lo mismo, pero que sí tengan las mismas oportunidades a nivel de educación, a nivel de seguro social, a nivel, por ejemplo, de seguridad en las calles, para que ellos puedan elegir cómo es que quieren ver su vida en el futuro. Bien, entramos al tercer bloque, Rosario, este bloque que tiene que ver más con las sinergias, ¿no? Estaba así nombrado, aspectos de cooperación, institucionalidad internacional y alianzas públicas privadas. Cuéntanos ahí cuál fue los puntos claves ahí planteados. Bueno, creo que en este espacio nosotros sí identificamos que es posible trabajar con el sector privado. Es posible que el sector privado sea un aliado para aperturar espacios de veeduría ciudadana, que sea un aliado para, por ejemplo, ayudar en el caso de la problemática juvenil, ayudar al gobierno a poder identificar cuáles son las necesidades en el mercado. ¿Para qué? Para que la oferta educativa esté alineada con las necesidades del mercado y nosotros podamos reducir este problema de lo que es el desempleo juvenil. Entonces nosotros vemos de que sí es posible generar este tipo de alianzas siempre y cuando hayan caminos o mecanismos de transparencia que nos permitan ver que quiénes son estas empresas o quienes las lideran, qué es lo que hacen, los fondos, para qué van destinados y tal. Pero también se mira a los mismos jóvenes como actores para la generación de alianzas. Se mira también a la sociedad civil como actores relevantes para la generación de alianzas y también a la cooperación internacional, ¿no? Como como veedores, como esos actores neutrales entre cooperación internacional y sociedad civil que nos permitan a nosotros en las articulaciones entre gobierno, empresariado y ciudadanía, poder velar por los intereses de todos y que ningún interés particular sea preponderado en este camino de alcanzar el desarrollo sostenible, pero también alcanzar espacios que sean transparentes, que sean sociedades justas, ¿no? Y democráticas. Sí, ustedes señalan su disponibilidad a velar por el seguimiento y desarrollo de estos, del cumplimiento de lo propuesto en estos tres bloques, ¿no? A nivel de cumbre. ¿Cómo lo están visualizando? ¿Por dónde van a encaminar sus esfuerzos para que esto de disponibilidad sea en realidad una cuestión concreta? De hecho, hay muchos espacios. Nosotros como jóvenes, al menos los que participamos en la cumbre, ahora estamos tratando de articularnos en un espacio regional que nos permita que la veeduría no solo sea a nivel nacional o local. Sin embargo, la veeduría nacional y local es algo muy importante, porque este es uno de los pocos espacios internacionales que de manera democrática pone las voces de los jóvenes que se interesan y se involucran dentro de un proceso regular, ¿no? Generalmente en espacios de este nivel son jóvenes que los llevan los gobiernos, pero que a veces no siempre van a poder representar las voces de los jóvenes. ¿Por qué? Porque están yendo con los gobiernos, ¿no? Entonces, el hecho de que esta declaratoria y que los reportes nacionales que se están publicando estén en un espacio oficial permite a los jóvenes aterrizar esto con nuestros tomadores de decisiones. Ir donde nuestros alcaldes, ir donde nuestros gobernadores regionales, ir donde nuestros presidentes, o enviarle esto a nuestros presidentes o a los diferentes ministerios y empezar a hacer abogacía, ¿no? ¿Por qué? Porque estos compromisos, porque esta declaratoria se cumpla, porque al final la declaratoria que se emitió
desde los jefes de Estado. En el punto 53, si es que no me equivoco, hace referencia a que se tienen que tomar en consideración las contribuciones de los aliados, entre ellos los jóvenes. Claro. Sí, de estos 57 acuerdos o compromisos que hacen en la cumbre, las críticas eran, digamos, por el lado de que son tan amplias, a veces vagas, que va a requerir de una finura de ustedes en su actuación para precisar exactamente dónde vamos a velar, dónde vamos a monitorear el cumplimiento de esto que está planteado en estos 57 puntos, ¿no? Sí, definitivamente. Y el hecho de que en este proceso de 7 meses para construir esta declaración de jóvenes hayan reportes locales que pueden estar en Cajamarca, que pueden estar en Piura, en Arequipa, en Puno, que haya un reporte nacional que englobe a todas estas regiones, pero nos permite a nosotros como que ir de lo amplio a lo más específico que se relaciona con nuestro contexto, ¿no? Porque si nosotros, por ejemplo, tomamos uno de los acuerdos, o este acuerdo número 53 de la Declaración de los Estados Miembros, es aterrizar eso con la Declaración de Jóvenes, con el reporte que se hizo en el país, con el reporte que se hizo en este departamento, ¿no? Entonces es un sistema escalonado que a nosotros nos permite hacer que este instrumento, que es amplio, pueda responder a las necesidades específicas de un grupo de jóvenes en específico en un contexto determinado. A los jóvenes que no han estado en el foro y que ustedes han sido sus representantes, ¿qué le dirías? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es la riqueza que has encontrado con tu participación en este espacio, en este foro? ¿Cómo animarías? ¿Qué le dirías a los jóvenes que están ahí escuchándonos, nos están viendo, Rosario? Bueno, yo les diría a los jóvenes que de repente no pudieron estar físicamente presentes en el espacio, de que puedan involucrarse con este tipo de procesos. No es el último foro de jóvenes, hay muchos foros, cada cumbre tiene un proceso de participación oficial de juventud. Esperamos que en los próximos 2 años, si bien es cierto, el foro no va a ser en Perú, va a ser en otro lugar, que en Perú podamos seguir desarrollando estos diálogos y monitoreando de que estos acuerdos sean implementados y que como juventudes no generemos espacios excluyentes. Algo que yo me llevo de ese foro es que a pesar de todas las diferencias que tuvimos por los diferentes contextos y experiencias de las cuales provenimos, fue muy gratificante ver que el consenso primó y como jóvenes, a diferencia, creo, de otros espacios, la tolerancia y el respeto se antepuso a muchas cosas, ¿no? Y nosotros pensamos siempre como las reglas del juego, en que si bien es cierto, tenemos posiciones distintas, al momento de generar una agenda para juventud, nosotros tenemos que generar espacios que involucren a todos los jóvenes en los diferentes grupos en los que están representados, y luego empezar a mover ya iniciativas que calcen a las necesidades de estos diferentes grupos. Pero es necesario movernos como juventud de manera articulada, en base a la tolerancia, a la ética, al diálogo y al consenso, para poder poner la problemática de la juventud sobre la mesa o la agenda pública. Sí, esa es una real necesidad, digamos, seguir en esa dirección, Rosario. Rosario, queremos agradecerte desde acá del programa Todo en Común, tu participación, tu testimonio y tus convicciones, un poco que planteas con bastante, digamos así, fuerza y se siente, ¿no? Y deseamos que también desde Millennial Movement puedan continuar en esta apuesta tan importante para el desarrollo del país. Gracias por estar acá. No, gracias a ti, Jorge, y gracias a Audiovisuales del Perú por la gentil invitación. Excelente. Bien, estamos terminando el programa del día de hoy y siempre nosotros no nos cansamos de decir que nos causa profunda alegría cuando escuchamos a jóvenes como Rosario, tan comprometidas con el país, con propuestas claras, con una motivación y un compromiso totalmente así que nos anima cada vez más a seguir acompañando y seguir creyendo que es posible hacer cambios que beneficien principalmente a los que menos posibilidades y oportunidades tienen en el país y en América Latina. El tema de la corrupción es un tema que de hecho tenemos que continuar
atacando. Es un sistema fuerte, ¿no? Que habría que estar siempre vigilantes y atentos para que esto pueda no ser una práctica permanente en los países de América. Está ahí nuestra responsabilidad, está ahí nuestra labor como ciudadanos en seguir aportando en la dirección de que tengamos y construyamos vida digna para cada uno, para cada una de los ciudadanos en el país y en América. Bien, con esto estamos cerrando el programa. Decirles que decídanse por favor ser felices. Entonces partamos por la familia, por los ciudadanos y no olvidemos nuestro compromiso, nuestro rol como ciudadanos. Derechos y deberes que hay que cumplir, pero antes hay que conocerlos. Que todo les vaya bonito. Chao. En común. Todo 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 en común. Un espacio de diálogo y compartir ciudadano.